¿Por qué habla de la fe y la confianza? Porque radica en que una persona transfiere un bien mueble o inmueble a otra persona para que éste administre ese bien, lo conserve también y tiene la obligación, dependiendo la cláusula que tenga, de devolver o de transferir ese bien a un tercero una vez cumplida la condición que se establece dentro de un documento. Espérenme un ratito. Ya, he vuelto. Entonces, esta figura de fideicomiso o propiedad fiduciaria, nosotros la vamos a encontrar establecidas en el Código Civil, ya vimos, en el artículo era 749 en adelante. Dice que la propiedad fiduciaria, ¿sí? Es la que se adquiere con la obligación de transferirla a otra persona o de devolverla al fideicomitente al cumplirse la condición. Entonces, el fideicomiso es el traspaso que yo hago dependiendo del contrato, ¿sí? Dependiendo de un contrato de fideicomiso, lo hago y transfiero una propiedad, ¿sí? A esa persona, que puede ser natural o, ¿o qué? O jurídica. Jurídica. Jurídico. Jurídico. Sí. En muchas ocasiones estas figuras de fideicomiso se realizan para proteger cierto tipo de bienes y los hacen muchísimo, muchísimo las empresas. Más que todo las empresas hacen este tipo de contrato. ¿Quiénes intervienen en el fideicomiso? Ya dijimos, no intervienen el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. El fideicomitente es quien constituye el fideicomiso, quien entrega el bien. El fiduciario es quien recibe el bien. Ese fiduciario adquiere o obtiene la obligación de proteger y de cuidar ese bien, de conservarlo, ¿sí? De utilizarlo para lo que dice que se va a utilizar dentro del contrato de fideicomiso, ¿sí? Tiene que administrar ese bien. Ya les dije yo a ustedes que en mayor parte se da estos casos cuando se tratan de personas jurídicas. Siempre, la mayoría de fideicomisos, los grandes fideicomisos se tratan de aquellos, ¿no? Porque las empresas tratan de proteger sus bienes. Ya. El último, el fideicomisario, es quien recibe el bien. Cuando se acaba la cláusula, el tiempo que dura ese fideicomiso, esa persona natural o jurídica es la que recibe el bien al cumplirse la condición del tiempo establecido. ¿Sí? Ya. ¿En qué parte ustedes no entendieron la semana pasada con respecto a esto? Sí me gustaría saber para irles repitiendo. ¿Preguntas? Ahora yo tengo una consulta. Cuénteme. Eh, ¿La situación del fideicomiso se da solamente en bienes muebles o inmuebles o cómo sería? En el caso solamente de una Se propiedad como entrega. una vivienda. Sí, 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 son propiedades. Se tiene que entregar en este caso,
el bien. pero Se bien mueble, transfiere. O sea, se o también transfiere puede ser un bien bienes, inmueble. también puedes, es que depende, o sea, son bienes muebles o inmuebles los que se pueden transferir, o sea, se transfieren los bienes o los derechos a otra persona o a otra entidad, ¿sí? Esto es para que los administre. Incluso se puede entregar, ¿sí? En fideicomiso, bienes, ¿cómo eran? ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Material o inmaterial, no, bienes materiales o inmateriales, porque usted cede los derechos en ese fideicomiso. Ponerle, déjeme ponerle en silencio mi teléfono, porque me interrumpe. Listo. A ver, chicos, una cosita. Espérense un ratito. Están que escriben en el grupo de la universidad. Antes de que me olvide. Y van a decir que yo sí les dije, ¿ah? A ver, dice, hay un concurso. Espérense un ratito. ¿Quién es la presidenta de este curso? Lilibet de la O. La Está compañía Lili. Lili de la O. Por aquí está Lili. Dígame, abogada, buenas noches. A ver, aquí hay un concurso, dice post, post de bienvenida, dice este concurso. Entonces dice, participa en el concurso de post bienvenida del festival. Cada carrera inscrita recibirá su imagen de bienvenida oficial publicada en la página de representantes estudiantiles UPSE. La carrera con más me gusta será reconocida oficialmente durante el festival. Entonces, Lili, le voy a pasar este, ya, te lo acabo de pasar para que usted lo pase al curso y todos van a entrar a ese link. Todos van a entrar a ese link y van a darle me gusta. Lean. Bueno, ya les dije, he cumplido con mi labor, con lo que me han pedido. Luego, si les preguntan, ¿la abogada del CIBA les dijo? Sí, sí, nos dijo. Nos dijeron a todos los docentes que le dijéramos a nuestros cursos. Me quedé. Entonces, el fideicomiso, ya les decía yo, es un contrato jurídico. Este contrato jurídico es para, mediante él, darle a una persona o transferirle, ¿sí? Al fiduciario, transferirle bienes o derechos. Bienes o derechos, ¿sí? Miren que estoy diciendo bienes o derechos. Y cuando hablamos de derechos, también podemos hablar de bienes materiales o inmateriales, ¿sí? Porque transferimos bienes o derechos. Está claro ese punto, ¿verdad? Ya. Entonces, esto nosotros se lo transferimos a otra persona. ¿Para qué? Para que administre esos bienes o derechos. Para que destine a un tema en específico esos bienes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Abogada, tengo una consulta. Buenas tardes. Échela. Yo tengo una deuda y de esa deuda me sale que el costo de restitución de la propiedad fiduciaria, o sea, ese valor lo tengo que cancelar yo o la empresa. A ver, ¿cómo qué?
No lo que tengo un entendí. costo de restitución de la propiedad fiduciaria, porque mantengo una deuda de un bien, claro, Usted es fideicomitente de un bien. sí. Ya. Y a usted le Entonces, ese entregaron ese valor, bien. sí, entonces ese valor Ya. que debería de cancelarlo yo o la empresa. Usted debe el valor. Yo debo el valor. Y si usted lo debe, ¿por qué tiene que cancelar lo otro? Ah, ya. Es que eso no entendía. Como me llegó al correo, yo dije, o sea, el costo de restitución, ¿qué será de que me lo descuentan o yo lo tengo que pagar? ¿De dónde se lo? Es que, bueno, es que yo no, usted solo me está Es de dando dos una casa, datos, de una casa comercial me que está mantengo una dando dos deuda. datos chiquitos. Entonces, para yo poderle decir, yo tendría que leer el contrato y las cláusulas del contrato, porque yo no sé a usted por qué debe y qué dicen las cláusulas de Mm, ese contrato si en caso usted se atrasa con algún cumplimiento del contrato. ¿Sí? Por eso es que uno siempre debe saber todo completo, ¿no? Cuando a uno le hacen una claro, consulta, el contrato ¿ya? tocaría de leer entonces. Entonces hay que ver qué dice el contrato. Ahí está. Uno tiene que Mm, leer esas partes, las cláusulas, para saber cómo funciona el fideicomiso. Entonces ahí está todo, ¿no? La parte ujú. general, la parte general es que el fideicomiso es entregar bienes o derechos a otra persona para que lo administre, ¿sí? Pero hay que ver en la parte ya específica qué dice ese contrato con respecto al cumplimiento de pagos de pagos, deudas, qué hay en ese punto, ¿no? Los fideicomisos, pues ya les dijo yo a ustedes, siempre mayormente se utiliza o permite la administración de los activos, ¿sí? ¿Para qué? Para personas también que no pueden hacerlos por sí mismas, para personas que tienen que hacer otro tipo de gestión más profesionalizada. Los fideicomisos, yo les dije a ustedes, también sirve para la protección de bienes, ¿sí? Los fideicomisos, hay fideicomisos que sirven para protegerlos de acreedores. ¿Qué quiere decir? De gente que está cobrando deudas. ¿Sí me hago entender? Sirve para protegerlo de todo, de diferentes tipos de procesos legales. Dígame, maybe. Abogada, buenas noches. En caso de que una persona jurídica se acoja a este traspaso de dominio mediante el fideicomiso, en caso de haber alguna inconsistencia, ¿qué otras leyes intervienen ahí o cuáles regulan? Depende, o sea, depende por decir, la ley para reclamar el Código Orgánico General de Procesos, Código de Comercio. Es que depende qué tipo de fideicomiso es, depende de cuáles son los tipos de cláusulas que están dentro del fideicomiso y depende qué tipo de bienes o qué tipos de derechos se están fideicomisando. Ahí ¿Ya? las entidades financieras tendrían que ver también con el mercado de valores. ¿Por qué el mercado de valores? Eso ya es otra Esa es cosa. la ley de mercado de valores, por ejemplo, en las entidades financieras. Pero es que le digo, depende. Todo depende. ¿De qué depende? Bueno, del contrato, o sea, no sabría yo por qué tendría que usar la ley de bolsa de valores, dijo usted, ¿no? Sí, del mercado de valores. Mercado de valores, dijo. Depende de qué tipo de transacción estén haciendo, qué tipo de fideicomisos estén haciendo, ¿sí? Entonces ya saben ustedes, repito, el fideicomiso es un acuerdo, ¿sí? Entre una persona que se llama fideicomitente, transfiere sus activos, transfiere sus bienes a otra persona que se le llama fiduciario. A veces se transfieren a personas jurídicas porque hay empresas, hay compañías, hay que se dedican a este tipo de actos jurídicos, de fideicomisos, ¿sí? No solamente se le puede transferir a personas naturales, también a personas jurídicas que realmente son negocios que se hacen, ¿no?
Entonces, ese activo que se le denomina, ese activo se le pasa al fiduciario y el fiduciario tiene que administrar dichos bienes en beneficio de un tercero o sí, un tercero o el mismo fideicomitente. Entonces, tiene que administrar bien esos bienes. Ya. ¿Alguna cosa, alguna duda con respecto al tema de fideicomisos? Preguntas, hagan sus preguntas. Abogada, por ejemplo, ¿cómo puede ser? Un ejemplo, denos más claro como para poder entender. Un ejemplo de fideicomiso. Am, la compañía de atún real tiene un edificio de departamentos y le entrega al fideicomiso tal ese bien para que lo administre, bajo ciertas cláusulas, ¿sí? Bajo ciertas cláusulas, le entrega ese bien sobre todo para protegerlo, ¿sí? Porque las compañías tienen procesos legales, tienen ciertos, tienen mm, temas de deudas, hay compañías que están medio en quiebra, entregan sus bienes para protegerlos de esa quiebra. Bueno, entonces le entrega al fideicomiso ese departamento de edificios y le dice, bueno, tú lo vas a administrar por 10, 15 años, qué sé yo, puede decir el contrato que los frutos de esa administración van a ir para tal parte, ¿no? Claro que los frutos tienen que repartirse, ¿no? Porque el fideicomiso no va a tener un bien por gusto y yo tampoco no voy a entregar un bien por gusto. Depende, ¿no? Entonces, ese fideicomiso administra ese bien, lo protege porque ya no me pertenece a mí como tal, ¿sí? Ya no le Pero viene, pertenece viene a ser una herramienta jurídica para proteger patrimonio, más o menos, fideicomiso. sí, más o menos. Más o menos. Y también para vender, ¿no? Para vender las casas, porque también venden casas en esta figura. ¿Sí o no? ¿Quién me preguntó ahorita, dónde está? Uy, se fue, no la veo. Yo abogada, Jacqueline. No, usted no fue, Ah, fue don la que Pedro. debía, la Ah, que debía, el fideicomiso. este, Daniela. A ver, Maybe, Daniela, Daniela. maybe ¿dónde, Moscú. dónde se fue? La que me hizo la pregunta de que ella debía, si tenía que pagar o no. Es Probablemente Daniela. fue haber la ¿cómo se llama? Me fue la palabra. Por Ah, haberle fue a Sacar, pagar ya. ¿Dónde se fue? Ya Esa fue a pagar. A ver, Daniela, no es Daniela Reina. ¿Dónde está Daniela? Sí, Aquí Aquí no. abogada estoy, Daniela Reina. Daniela abogada. Reina. Ahí anda Por Daniela, haber el mire, contrato. la andábamos buscando. Daniela, a ver, vamos a ver, aquí al chisme, todos quieren un ejemplo real. Cuente el tema de su fideicomiso. Ya. Yo mantengo, o sea, el real, la deuda de un carro. Para terminarlo de pagar, que ya sea a mi nombre, que ya tenga yo dueña legítima, tengo que pagar el fideicomiso de un valor para que, bueno, durante el tiempo o año que he estado pagando, eh, no ha estado todavía mi nombre, cosa que ese bien ha estado a nombre de la compañía que me vendió el carro. Por eso dice la abogada que el fideicomiso es protección de bienes, Ujú. ¿no? Que es para proteger los bienes. Le entregan a usted un bien para protegerlo. Exacto. Entonces, como yo mantengo la deuda, ahora me tocaría pagar el valor del fideicomiso para que legítimamente sea a mi nombre. Ya pase como dueña legítima, ¿no? Abogada, ya ahí no existe la figura del gravamen, que le venden el carro, pero tiene gravamen y cuando ya termina de pagar la deuda,
se levanta el gravamen sacando así de fiducia, de fiduciaria, como dice la compañera. Sí les queda porque no le entregan completamente el bien. O sea, sí está en la figura de gravamen, no les entregan completamente el bien, ¿no ves que todavía los tienen que pagar? Claro, Claro, porque porque pues, salía, por decir, cuando yo tenía la deuda del carro, salía el nombre de Isharup y la matrícula, pero en la matrícula decía ahí en la revisión con gravamen. Entonces Correcto. ya cuando terminé de pagar, fui a fiducia, ellos tenían la deuda y pagué lo que dice la compañera, pagué ese trámite como $80, algo así en ese entonces, y luego para levantar el gravamen de la matrícula me tocó ir a la Comisión de Tránsito de Guayaquil, que queda por el centro, por ahí, para levantar el gravamen ya llevando ese tema del Se fideicomiso, de que cumplió, ya no estaba el carro ahí, que para ya estaba levantar. cumplido, sí. Sí, Ujú. eso es una figura así, ¿no? Entonces a usted le entregan el bien a través de esa figura, usted lo, tiene la obligación de cuidarlo, de administrarlo bien, y cuando ya se cumple la parte del contrato, en este caso el contrato de pago, porque usted estaba comprando ese bien, listo, te lo paga, va y levanta el gravamen y ahora sí, ya el vehículo es completamente suyo. Para eso pasaron 5 años, ¿verdad? Porque la mayoría de personas sacan sus casas a 10, 15, 20, 30 años, o los vehículos creo que máximo 5 años y todo eso, ¿no? O sea, prácticamente es una protección, abogada, que se le Correcto. genera. Ya, Correcto, pero eso cuando se trata de ese tipo de negocios, porque también yo les digo, hay compañías que entregan sus bienes para protegerlos, porque tienen deudas, porque están en quiebra, porque tienen juicios, tienen un montón de cosas. Entonces, hay compañías que sí utilizan esa figura y le entregan a un fideicomiso sus bienes para protegerlos de eso. Aunque ya algunos abogados dicen, no, averígüese a todo en el, ¿cómo se llama? No recuerdo bien dónde es que mandan a... Registro de la propiedad, ¿no? No, es a otro lugar que ahorita se me fue. registro mercantil. Y registro mercantil, sí, registro mercantil que envían a preguntar si esta persona tal o esta empresa tal no tiene fideicomisos también para meterlos en los procesos judiciales. Sí, sí pasa eso. Alexandra, cuénteme. Doctora, buenas noches. Mi consulta es, por ejemplo, una persona está falleciendo, tiene su hijo y le entrega, ya no tiene esposa, le entrega a su hijo mayor, le dice, bueno, administra este bien y guárdalo porque es cuando cumpla mayoría de edad tu hermano, tú le vas a dar el estudio. Pero el otro chico va de viaje, se da la buena vida y se gasta. Entonces ahí ya no sería un fideicomiso, Es que se depende de gastó el qué, no, dinero. No hay depende, contrato. es que no, a ver, el fideicomiso no es para eso, el fideicomiso se entrega antes y con cláusulas y todo, o sea, eso es una documentación, se hace un proceso como tal, ¿no? Es una relación igual contractual, porque si hablamos de contratos, pero si ya su abuelito o el abuelito le dio al hijo así por así, solo de palabra, eso ya es otra cosa, ¿me entiendes? Eso ya no estamos hablando de fideicomiso. Mm, Eso mm. Listo, entraría abogada. en Gracias temas por su tiempo. hereditarios. Eso sí, eso es algo ya de temas de herencia y eso. Pero también de cumplimiento, no depende, porque si hubo alguna escritura pública que diga o testamento que hable con respecto a la voluntad de la persona de dejar los bienes y eso, ¿no? Solamente si existe la figura, si han realizado la figura del fideicomiso, ahí es otra cosa. Eso, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No es maltrato. Yo tengo otra. ¿Tomó el caso o no tomó? Del que hablé, les cuento que no, no me llamó. Lo que pasa es que yo antes era una persona que ayudaba mucho. Antes era una persona que ayudaba mucho, que decía, bueno, como eres mi amigo, como eres mi conocido, te cobro tanto. Mm,
Y luego te das cuenta, la vida te va enseñando a través de experiencias, a través de golpes, que no tienes amigos. Que cuando tú estás mal, la gente se va. Y que la gente solo le interesa cuando tú les ofreces algo, les das algo, y cuando no les sirves, se van. Entonces la gente viene, luego te buscan y piensan que tú vas a seguir igual. Y no es así, porque hay personas que sí reflexionamos y decimos, oye, ya no puedo seguir así. O sea, porque uno tiene que saber elegirse y decir, no, primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. Eso sí, sin hacerle daño a nadie. ¿Sí? Pero uno tiene que elegirse y decir no y valorarse. Entonces la gente piensa que uno va a seguir igual y que no, te va a regalar esto, te va a regalar el trabajo. Pero vean, a ver, cuando yo hice mi maestría, yo en mi maestría gasté más de $25,000. Ahorita te hacen maestrías chafas, maestrías que te cuestan $2,000, $3,000, $5,000 y no sirven, no te enseñan nada. Son maestrías eh, muy, digamos, insulsas. Les puedo decir que yo en mi maestría aprendí muchas cosas. eh, Mi maestría solo la maestría costó $14,000. Solo la maestría, o sea, solo lo que pagué en la universidad, que también la hice en una universidad privada. Y como me fui a vivir a Quito, tuve que gastar en alimentación, en vivienda, en todo eso. Entonces sí, más o menos gasté unos $25,000 para hacer mi maestría. Entonces cuando yo hice eso, a mí nadie me regaló plata. ¿Y de dónde uno tiene que sacar esa plata que uno invirtió? Del conocimiento de lo que uno adquiere, del trabajo. Entonces, si una persona sabe y conoce, es porque se ha preparado y la preparación cuesta dinero. Por eso uno tiene que aprender a no regalar su trabajo y esto es otro consejo que les doy. Cuando ustedes se vuelvan abogados y si ustedes estudian, trabajan, siguen estudiando más, no regalen su trabajo. Les llaman para una consulta es un trabajo. Una consulta es el tiempo profesional que ustedes le dan a una persona. Y esa consulta sale de sus conocimientos adquiridos por la experiencia y por el estudio. Entonces no es justo que ustedes regalen eso. Porque cuando van al doctor, ¿el doctor qué les hace? Los toca aquí, los toca acá, les hace tas en la barriga y dice, vayan, háganse unos exámenes de tal, porque puede ser esto. Y en la consulta, ¿qué les dicen? ¿Cuánto es? $50, $60, ¿verdad? Peor si van al cardiólogo, si van al urólogo, si van a la ginecóloga, en fin, $50, $60 la consulta. Entonces, ¿por qué los abogados no pueden cobrar lo mismo para dar su conocimiento? Porque nosotros damos conocimiento para salvarte. En temas penales, para salvar tu libertad. En temas civiles, para, qué sé yo, Salvar tu patrimonio. salvar tu patrimonio o cosas así, ¿no? Entonces uno tiene que cobrar. Y la gente no quiere pagar. Pero en este momento de mi vida, prefiero no trabajar y no coger ningún caso. Si me vienen y me dicen, y quiero que me ayudes con esto, perfecto, cuesta tanto. Si se van, que se vayan. Pero no porque no tenga dinero, voy a coger el caso a la mitad. Porque uno tiene que saber valorar su trabajo.
Y yo el mío lo estoy aprendiendo a valorar. Después que casi me muero, estoy aprendiendo a valorar muchas cosas. Dice, ¿y cuánto se puede cobrar la consulta? Yo he visto que cobran 5, no sé si sea ese el precio correcto. $5, yo no pierdo mi tiempo, señor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mi consulta, así sea por llamada o presencial, cuesta $50. Si yo me siento con usted a hablar de su caso, cuesta $50. Me trae papeles, me trae cosas, $50. Si tengo que ir a la fiscalía a revisar su proceso, por ahí ya estamos hablando de unos 75 o $80. Porque tengo que movilizarme, tengo que ir a revisar un proceso, a leer. O Eso, sea, y aparte de leer, tiene que analizar el caso, el juicio, el claro. expediente, sacar las copias. Dice Daniela, por acá según suelen cobrar 40 o 60 para analizar. Sí, pues, más o menos eso se cobra. O sea, en consulta hay gente que cobra 30, 40, 50. Yo cobro 50. Si usted quiere venir conmigo, cobro 50. Y si quiere irse con otro abogado, vaya a pagarle 40 a otro abogado, ya. O sea, es decisión de ustedes. O sea, del cliente. Sí, eso. Me salí del tema del que estábamos hablando, pero bueno, algo aprenden ustedes. Ya. Vamos ahora con... Espérenme un ratito. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la página del aula? Aquí está. Ay, Dios mío, realmente estoy bien cansada. El fideicomiso, la propiedad fiduciaria. Vamos a ver ahora derechos reales, derecho de usufructo. ¿Qué es el usufructo para ustedes? Ya nosotros vimos esto, pero ¿qué es el usufructo para ustedes? Ya vimos esto. El derecho del Es goce, de, Usar y disfrutar. del Vamos bien a, ajeno. vamos Es a, algo que se puede disfrutar, que no es de uno sin poder dañarlo ni venderlo. ya. A ver, vamos al Código Civil a buscar el concepto de usufructo. Creo que está por el 800 y algo, ¿verdad? Vamos a ver. El 809. 800 y algo. Ay, me fui muy abajo. Es un derecho real, doctora. Vamos al 800. Espérense que me bajé mucho. Ya. No, pues, 809 no es. Acá está. A mí me sale que es 811. 723. El usufructo 803. está en el 778. Ya. Entonces, el Código Civil dice que el derecho de usufructo, vean, artículo 778. El Código Civil dice que el derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa. ¿Sí? Dice, con cargo de conservar su forma
y sustancia y restituirla a su dueño si la cosa no es fungible, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. Entonces, el usufructo es el derecho de gozar de una cosa que le pertenece a otra persona. Y ésta tiene la obligación de conservar la forma y la sustancia de esta propiedad, a menos que el contrato o el título de constitución diga o autorice a otra cosa. Estamos hablando de, y esto va relacionado con el usufructo. ¿Esto qué significa? Que el usufructuario tiene el derecho de usar el bien, de gozar de los frutos de ese bien, pero no puede disponer de ese bien como si fuera el propietario. O sea, no puede vender ese bien, no puede tirar abajo ese bien, no puede transformar ese bien, a menos que el título así lo diga. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Denme un ratito, denme un ratito. ¿Pregunta? Hasta aquí, sobre el usufructo. Eso está claro, abogada, del usufructo. Ya. Oh. Entonces, el usufructo tiene tiene características, ¿no? ¿Cuáles son las características del usufructo? El usufructo es un derecho real. ¿Por qué es un derecho real? Porque este derecho se ejerce directamente sobre la cosa o sobre el bien, sin la necesidad de que el propietario de ese bien entre a mediación. Ya. El usufructo es temporal. ¿Por qué? Porque no es perpetuo. ¿Sí? No es perpetuo porque tiene una condición que limita el tiempo. Y esta, y esta está determinada por la ley, ¿sí? Porque la ley dice que el usufructuo y el que entrega ese usufructuo, que puede ser en un fideicomiso, ¿sí? Puede decir cuál o decidir en qué tiempo o hasta qué tiempo ese usufructuario tiene el bien. ¿Sí? Por eso es temporal. El usufructo le da el goce y el disfrute
de ese bien. Porque como ya les dije, permite el uso y el abuso, bueno, no, mentira. Bueno, también, porque hay gente que se abusa. Permite el uso de aprovechar los frutos. Eso sí, no puede alterar la esencia. Digamos que hay en un fideicomiso, se le entrega al usufructuario una finca con 10.000 plantas o árboles de naranja, porque esa finca es productora de naranja. ¿Ya? Ese usufructuario puede agarrar la naranja, puede coger los sacos y quintales de naranja y llevarlos a vender. Lo que no puede hacer es agarrar y cortar los palos de naranja, pues. ¿Sí? Supongamos, ¿no? Por decir, en las fincas de plátano, en las plataneras o bananeras. Ahí es diferente porque, bueno, la planta, cada que da sus frutos, la planta se cae, pero al lado está creciendo otra. ¿Ya? Es diferente. El usufructo es intransferible, porque el usufructuario no puede decidir, ay, yo le voy a transferir este bien al otro. ¿Por qué? Porque no tiene la propiedad como tal, no tiene el título de propiedad. ¿Sí? No tiene ese título de propiedad. Tiene el título de gozar del bien, de gozar de su fruto, pero no de transferir la propiedad. ¿Sí o no, Daniela? Con su casa. Era una casa, ¿verdad? No, un carro. Un carro, ¿verdad? Ujú. Vaya, Daniela ya chocó ese carro, pero bueno, tiene que volver a arreglar, porque a la final, ¿no? Ajá. Ya se fue a Playa, se fue a Guayaquil, se fue a Cuenca, se fue a Loja, no sé a dónde se fue. Está gozando de ese carro, ¿verdad? ¿Pero lo puede vender? ¿Puede transferir? No. No, porque todavía no está, no tengo el título de la de propiedad, Por aunque eso, sea mi nombre. por eso. Ujú. ¿Cuáles son las clases de usufructo que hay? Ya les di las características. Ahora vamos a las clases de usufructo. Hay usufructo legal, voluntario y usufructo mixto. El legal, ¿cuál es? El legal es que nace por una orden o disposición de la ley. ¿Cuál ejemplo les puedo dar aquí? El usufructo legal, que es como la administración de un bien, ¿verdad? Los padres, por decir, los padres que administran los bienes de sus hijos menores de edad. Y te dicen, ¿y por qué un niño va a tener un bien? ¿Que está loco? Bueno, un menor de edad puede tener un bien porque uno de sus padres murió y le dejó una herencia. O su abuelita en un testamento le dijo, le voy a dejar $500,000 o una casa a mi hijo, a mi nieto. ¿Verdad? Allá esos millonarios, porque uno pobre, ¿qué va a estar dejando nada? Deuda es lo que deja uno si se muere. ¿Verdad? Entonces, legal, ya les digo, cuando la persona tiene por ley ese derecho. Por decir, digamos que yo soy hija única y mi mamá ha tenido sus cosas, ¿no? Ha sido millonaria, ha sido esto, ha tenido sus empresas, pero ya mi mamá ya no puede administrar eso. Ya se está enferma o le dio Alzheimer y perdió la razón.
¿Qué se hace ahí? ¿Qué creen ustedes que se hace ahí? Curador. En ese caso, los hijos del dueño serían quienes tomen el control, harían el usufructo, pero sin que la propiedad sea de ellos, ya que sería del padre. ¿Y cómo se hace eso? Yo le digo, voy a una empresa y le digo, oiga, no, mi mamá no, ahorita no le va a firmar el cheque al banco, no le va a hacer esto, o no puede entregarle tal cantidad de dinero porque ella está loquita y ahorita ya lo hago yo. No sé si estoy mal, pero se declararía a esa persona que no está, pues, ¿cómo sería la palabra? ¿Qué se O la sea, no declara? está en toda su capacidad para poder ejercer ante la ley. ¿Qué No. sería esa persona? Interdicta. Incapaz. 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 ¿Sí? El Código Civil determina quiénes son los incapaces. Ya, entonces dije el usufructo legal. Ahora vamos con el usufructo voluntario. Este usufructo es el más común, ¿sí? Porque este usufructo nace de la voluntad de una parte hacia otra parte. ¿A través de qué? Donaciones. A través de una donación, a través de un Un testamento, contrato, un testamento, una a escritura. través de los contratos, la persona, ¿sí? A Un través de testamento, los... una escritura. Exactamente. Bueno, un testamento es una escritura pública. Todo lo que haga en una notaria o un notario, todo lo que se haga en una notaría es una escritura pública. ¿Sí? Porque a veces piensan que las escrituras solo son las escrituras de la casa. Y no, todo documento es una escritura pública. Ya, y el usufructo mixto, que tiene que ver, en este caso, con lo determinado en la ley y con la voluntad de la persona que entrega al usufructuario ese bien. ¿Hasta aquí va claro o alguien tiene alguna pregunta? Sí, todo claro. Seguro, si no voy a Sí, preguntar. está claro, está abogado. Doctora, se la ve cansada, debería descansar. Para todos poder descansar. Voy Sí, a me preguntar parece. yo. Oigan, es que en serio, miren, saliéndome de un poquito de la clase, ahora sí, ya la de fideicomiso hicimos. Ya Vamos se a estaba hacer, olvidando de la... Ya descanse, doctora. sí, por eso me voy a descansar, pero les voy a dejar antes una tarea. ¿Qué se creyeron ustedes? Ya díganos rápido para que descanse rápido, doctora, hay que aprovechar los minutos. Diga, diga. Cálmese, que no me quieren tener aquí. Ya me quieren Está con votar. sueño, doctora. No, no, doctora, es por su No, no salud. diga eso, solo es que es claro, para que vaya a Sí, descansar. claro que sí. A ver, vamos a hacer una Doctora, tarita. usted es irónica, me hace sentir mal. Miren, la persona más sarcástica e irónica que pueda haber en la vida creo que soy yo. Pero me gusta como soy yo. A ver, vamos a hacer una tarea sobre los derechos de uso y habitación. Porque la próxima semana ya vamos a hablar de eso. Concepto
y contenido de estos derechos. Van a hacer una investigación y también van a hablar sobre las servidumbres. Lo mismo, concepto y todo lo que tenga que ver con las servidumbres. Vamos a tratar ese tema la próxima semana. Vean lo que dice el Código Civil con respecto a aquello, ¿no?